Quiero comenzar preguntando lo siguiente. ¿Qué tan importante es la iglesia para la vida del cristiano? ¿Qué tan importante debe ser eso? ¿Es un deber o es una opción del creyente involucrarse o ser parte de una iglesia o es algo opcional? ¿Pero acaso la salvación no es un asunto individual? Es decir, yo creo y ya soy salvo. Entonces, si eso es así, ¿qué papel juega la iglesia o la congregación en la vida de un creyente? Estamos en un mundo posmoderno y una de las cosas que el mundo el día de hoy rechaza es la palabra responsabilidad. Nadie quiere ser responsable. Hay personas que se unen, ¿verdad?, pero no se casan o no llegan al término de matrimonio, pero sí quieren disfrutar de todos los beneficios del matrimonio y ahora no le quieren llamar matrimonio, sino unión libre. ¿Sí? Es una contradicción, porque se están uniendo, pero están libres. Bueno, pero la gente rechaza toda responsabilidad, todo compromiso. Puedes asistir 20 años a una iglesia y ni siquiera ser miembro de esa iglesia o involucrarte en esa iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos en un espíritu de esta época que es individualista. No quiero tener compromisos con nadie, yo con Dios y ya es suficiente. Pero la Biblia enseña que la vida cristiana verdadera consta o podemos ilustrarlo como una moneda de dos caras. Así es la vida cristiana. Por un lado, tenemos una cara de esa moneda de la vida cristiana en donde está el aspecto o el ámbito personal y privado. Es decir, Dios salva a los individuos. Dios salva a cada persona de forma personal e individual. Nadie puede creer por otro. Yo no puedo creer por mis hijos, no puedo arrepentirme por mis hijos. Esa es mi responsabilidad, es la responsabilidad de ellos para su salvación. Lo mismo ocurre con la santidad. Yo no puedo vivir la santidad que tú debes vivir. Es un asunto personal y privado. Pero ese es un lado de la misma moneda esa moneda, podemos decirlo, es la vida cristiana. El otro lado de la moneda es la responsabilidad o la vida en comunidad. Sí, Dios nos ha hecho libres, nos ha dado salvación en Cristo Jesús, pero no para andar solos, es para andar en comunidad. La vida cristiana es una vida en comunión con otras personas. No existe, hermanos, en la Biblia, no existe ningún ejemplo en la Biblia de un verdadero cristiano que esté aislado de la iglesia local o de una iglesia local. No existe. Si es cristiano, debe formar parte de alguna, no estoy diciendo de esta iglesia local, pero debe formar parte de alguna iglesia local. De hecho, todos los que están excluidos de una iglesia según las Escrituras es porque no forman parte del reino de Dios. En pocas palabras, la vida cristiana no es una vida individualista, sino que también ese otro lado de la moneda es una vida corporativa. Así que tenemos los dos lados o las dos caras de la misma moneda. Por un lado, hay un aspecto individual de la vida cristiana y por otro lado está el aspecto comunitario o corporativo. Y en ambos aspectos está la palabra responsabilidad. Responsabilidad privada y responsabilidad comunitaria. Así es la vida del creyente. Y eso es lo que precisamente hace Pablo en los últimos capítulos de Gálatas, capítulo 5 y capítulo 6. Capítulo 5, aprendimos la semana pasada con el pastor Luis. Cuando leemos allí nos damos cuenta que el énfasis es una vida en el Espíritu, pero en ese ámbito privado, que puedas vivir en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un llamado personal, es que tú te puedas ser responsable de tu vivir en el Espíritu, según los deseos del Espíritu y no andar en la carne. Pero cuando leemos el capítulo 6, ahora Pablo va a voltear
esa moneda de la vida cristiana y nos va a mostrar el otro lado, el ámbito comunitario, el ámbito de la vida cristiana en comunidad. Es responsabilidad del cristiano cultivar una vida personal delante de Dios, en privado, santidad, en el Espíritu, pero andar en el Espíritu también significa la forma en cómo me relaciono con los hermanos de la iglesia local. Eso también es andar en el Espíritu. Una cosa no excluye a la otra. La semana pasada aprendimos cómo de forma práctica se vive en el Espíritu de manera personal. Hoy vamos a ver de forma práctica cómo se vive en el Espíritu de manera comunitaria. Y el texto clave que vamos a ver es el versículo 2 del capítulo 6. Ese es el texto clave. Capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos la carga, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Alguien que se dice ser creyente debe procurar cumplir la ley de Cristo. La idea es que todo verdadero creyente busque, entienda que vivir en el Espíritu es cumplir la ley de Cristo. Así que lo que vamos a aprender en esta mañana es lo siguiente, un resumen. La vida en el Espíritu es cumplir o ser responsable de cumplir y someterse a la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo no es otra cosa que el amor práctico a los hermanos de la iglesia. Vuelvo a repetir en completo el sermón de hoy. Si algo yo voy a hablar de todo esto, no se olvide que esto es la enseñanza completa de hoy. La vida en el Espíritu es cumplir o ser responsable en cumplir y someterse voluntariamente a la ley de Cristo. Y esa ley de Cristo no es otra cosa que el amor práctico a los hermanos de la iglesia. Eso es. ¿Cuál es el bosquejo que vamos a seguir en la mañana de hoy? No lo vamos a seguir como siempre o por lo general lo hacemos, donde vemos un versículo tras otro, sino que vamos a tener una estructura un poco diferente. Vamos a comenzar estudiando el versículo 2. Luego vamos a ver el versículo 1 junto con el versículo 3 al 6 y luego vamos a ver en los versículos 7 al 10. ¿Qué vamos a ver en el versículo 2? Que va a ser nuestro primer encabezado. Ahí esa es la clave para entender esta sección. Versículo 2, el encabezado sería el llamado general a vivir sometidos a la ley de Cristo. Vuelvo a repetir, ese es el versículo 2. El llamado general de vivir sometidos a la ley de Cristo. Ese es en primer lugar. Luego vamos a ver nuestro segundo encabezado, va a ser el versículo 1 y los versículos 3 al 6, ¿ok? Juntos. Y ahí vamos a ver dos ejemplos prácticos de cómo se vive sometido a la ley de Cristo. Dos ejemplos prácticos de cómo se vive sometido a la ley de Cristo. Y en tercer lugar, los versículos 7 al 10, vamos a ver la razón lógica. La razón lógica de vivir sometidos a la ley de Cristo. Vamos a entonces que el Señor nos ayude en este tiempo. El llamado general a vivir sometidos a la ley de Cristo. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La idea de sobrellevar las cargas no es simplemente para ayudar a otro. Es porque tengo un fin en eso. Quiero cumplir la ley de Cristo. El apóstol Pablo hace un llamado imperativo a las iglesias de Galacia a cumplir la ley de Cristo. Esa es la meta de todo creyente si quiere vivir en el Espíritu o que está viviendo en el Espíritu. Si alguien está viviendo en el Espíritu de forma individual, personal, tiene una comunión verdadera con el Señor, eso se va a reflejar en una vida espiritual, en una vida
corporativa. Note que estas palabras están siendo dirigidas a los que están andando en el Espíritu. Versículo 1. Versículo 1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. No es un sarcasmo de parte de Pablo, ¿verdad? Ustedes que se la dan, ustedes que se la creen de muy santurrones, de muy espirituales. No, esa palabra espiritual allí, Pablo tiene la misma connotación de aquellos que están viviendo en el Espíritu. Está diciendo, ustedes que están viviendo en el Espíritu, no descuiden el área corporativa. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué es la ley de Cristo? Hay dos cosas que podemos aprender cuando hablamos de la ley de Cristo. Dos cosas. Número uno, podemos preguntarnos, ¿cuál es esa ley de Cristo? Dígame, por favor, ¿qué es esa ley de Cristo para yo buscar cumplir esa ley de Cristo? Bueno, cuando Pablo usa el término ley de Cristo, lo usa para señalar la vida y el ministerio que marcó o que caracterizó al Señor Jesucristo en la vida terrenal, su vida y su ministerio. Mateo 20:28 dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la vida del Señor Jesús. Ese fue el ministerio terrenal del Señor Jesús. ¿Cuál fue? No vino para que lo sirvieran, sino para Él poder servir al prójimo. Así que la ley de Cristo tiene una connotación no personal, sino mirar a otros, buscar bendecir y ayudar y amar a otros. Pero también la ley de Cristo es lo que Él mismo enseñó. Juan capítulo 15, versículo 12. Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Estas son palabras del Señor. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, cuando hablamos de cuál es la ley de Cristo, si la idea de estar viviendo en el Espíritu o ser un verdadero cristiano, es decir, aprendimos la semana pasada que un verdadero cristiano es alguien que anda en el Espíritu, ¿ok? Si no anda en el Espíritu, no es cristiano, tan sencillo como eso. Entonces, yo quiero vivir una vida cristiana verdadera, genuina, ¿sí? No hipócrita. Bueno, andar en el Espíritu es estar cumpliendo la ley de Cristo, es cumplir la ley de Cristo. Su vida, su ministerio fue marcado por esa ley y también Él enseñó esa ley. ¿Cuál es? Amaos unos a otros como yo os he amado. Y en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, esa es la ley de Cristo, el amor a los demás, el amor al prójimo. Pero también la ley de Cristo, lo segundo que podemos preguntarnos es cómo se cumple esa ley. Bueno, si entendemos que la ley de Cristo no se puede cumplir de forma individual, es imperativo cumplirlo de forma pública o de forma corporativa. Es decir, es indispensable estar en una iglesia. Es indispensable para la vida cristiana estar con otras personas, relacionarse con otros hermanos, porque solamente allí tú puedes cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo puedes amar a otro si estás solo en la casa? Imposible, ¿cierto? A menos que tú seas bipolar, que tengas varias personalidades. Entonces me amo a mí mismo en todas mis personalidades. No. El verdadero discípulo pertenece a una iglesia local porque quiere cumplir la ley de Cristo, porque ama lo que Cristo ama a la iglesia. Y entonces esta persona ama lo que Cristo ama porque está andando en el Espíritu. Se compromete a amar, cuidar, ser responsable de sus hermanos. Esa es la ley de Cristo.
Ya he dicho dos cosas en cuanto a la ley de Cristo, pero hay algo interesante también cuando se habla de la ley de Cristo. Recuerden que en toda la carta a los Gálatas, Pablo ha estado diciendo, no se sometan a la ley de Moisés. No se sometan a la ley de Moisés, no lo hagan, no se circunciden, no es necesario, eso no sirve para la salvación. Someterse a la ley de Moisés no te gana la salvación, eso es por obra. Necesitas a Cristo, creer en Cristo, Él cumplió todo eso, tranquilo. Pero ahora dice, ahora sí debes someterte tú voluntariamente, no a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. Es decir, alguien que está en el Espíritu no se somete a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. Está libre de la ley de Moisés, pero no está libre de la ley de Cristo. No está libre de la ley de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, aunque es libre de no cumplir la ley de Moisés, no es libre de cumplir la ley de Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando cumples la ley de Cristo, estás cumpliendo todo lo que se supone que la ley de Moisés apuntaba. Solamente que someterse a la ley de Moisés sin Cristo no cosechas absolutamente nada y lo haces para salvación, menos todavía. Cuando cumples la ley de Cristo, has cumplido perfecta y completamente la ley de Moisés, sin someterte a la ley de Moisés. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que dice Pablo en Romanos 13, 8, Romanos 13, 8, ha cumplido la ley. ¿Y a qué ley se está refiriendo Pablo? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿A qué ley está haciendo referencia Pablo? A los 10 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. O el cumplimiento de la ley es la ley de Cristo. Levítico 19, 18, la ley de Moisés siempre apuntó al amar al prójimo. No te vengarás, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la ley, ese era el espíritu de la ley. Pero es imposible cumplir el espíritu de la ley porque someterse en el poder del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, para cumplir la ley de Cristo, es igual a cumplir verdaderamente la ley de Moisés. Es como si Pablo le estuviese diciendo a esta gente, ustedes pretenden cumplir la ley de Moisés, eso está bien, pero ustedes quieren cumplirlo sometiéndose en la carne a esa ley, cuando no se dan cuenta que cuando se someten a Cristo, están cumpliendo toda esa ley, y en Cristo están cumpliendo esa ley de forma perfecta. Pero una última cosa en esta parte, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo quiero cumplir la ley de Cristo. Bueno, Pablo dice, sobrelleva las cargas los unos de los otros, ¿sí? Sobrelleva la carga de otro. Entonces uno pregunta, ¿cuáles son esas cargas? Si yo quiero cumplir la ley de Cristo, ¿cuáles son estas cargas que Pablo tiene en mente? Bueno, eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo encabezado. Hay dos ejemplos prácticos que Pablo enseña de cómo se vive realmente sometido a la ley de Cristo. Antes de decir cuáles son estos dos ejemplos que Pablo menciona, debo hacer una acotación. Hermanos, las Escrituras enseñan que el deber del cristiano, el deber de todo cristiano, es ayudar a otro, es ayudar al prójimo, sea cual sea la situación, ¿verdad? Que necesite y requiere ayuda.
puede ser una situación, una providencia aflictiva, puede ser una situación donde ha perdido algún familiar, que tú estés con una persona que ha tenido ese tipo de, o que tiene ese tipo de situaciones, que tú puedas estar allí, puedas estar pendiente de lo que se necesita. Sí, ahí estás cumpliendo la ley de Cristo, es así. O por ejemplo, si alguien está sin trabajo y que tú puedas ayudarle a buscar trabajo o puedas ayudarle a mantener mientras busca trabajo, lo que sea. Ayudar al prójimo, ayudar al hermano o a la hermana de la iglesia en su necesidad verdadera. Eso está bien, eso es cumplir la ley de Cristo. Pero Pablo restringe cumplir la ley de Cristo en este texto solamente a dos cosas. Solamente a dos cosas. Número 1, cumplir la ley de Cristo es ayudar en la carga de la culpa por el pecado contra la iglesia, contra Cristo y la iglesia. Sobrellevar un peso de culpa por ofender a Cristo y la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Más despacio, ¿cierto? Bueno, versículo número 1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Note que Pablo le está diciendo a los que andan en el espíritu, ¿qué deben hacer los que andan en el espíritu? Deben restaurar a los que han ofendido o los que han sido sorprendidos en la ofensa. ¿Qué significa esa sorpresa? Esa sorpresa es simplemente caer en cuenta de que he fallado. Caer en cuenta o cuando tú no reconoces que lo que hiciste fue pecaminoso realmente, aunque no lo quisiste hacer, pero te diste cuenta que has ofendido al hermano o que has ofendido la gloria de Cristo. En este caso, ¿cuál es la ofensa? Ellos estaban muy mal. Recuerden lo que aprendimos el domingo pasado. Gálatas 5:15. Gálatas 5:15. ¿Cómo eran ellos? Producto de la falsa doctrina que habían abrazado. ¿Qué pasó en las iglesias de Galacia? Gálatas 5:15. Pero si os mordéis, bueno, vamos del versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El panorama no era bueno. Por ellos haber abrazado una doctrina falsa, estaban comportándose muy mal entre ellos, se estaban ofendiendo. Pablo usa la palabra, ustedes se están mordiendo, ustedes están uno en contra de otro, como una jauría de animales salvajes. Así era la situación en las iglesias. Ahí no había armonía, no había hermandad. Versículos 25 y 26 del capítulo 5. Versículos 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Al contrario, versículo 26, no nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese es el tipo de pecado que ellos estaban cometiendo entre ellos, se estaban ofendiendo, se estaban con ese tipo de sarcasmos, palabras hirientes entre los hermanos. Eso no es andar en el Espíritu. Versículo 1 del capítulo 6, hermanos, Pablo está anticipando que cuando las iglesias de Galacia lean esta carta, seguramente muchos comprenderán su pecado. Caerán en cuenta de lo mal que han hecho por haber abrazado la falsa doctrina y haberse contaminado. Básicamente, recuerden que Pablo en el capítulo 1 y 2 ha defendido su apostolado. Y en el capítulo 3 y 4 ha defendido el verdadero evangelio. Y ellos estaban peleando entre sí porque habían personas que estaban permaneciendo en el evangelio y muchos estaban yéndose con los judaizantes. Y eso estaba creando fricción y un ambiente hostil en las iglesias. Pero seguramente luego de leer esta carta, algunos comprenderían
porque Pablo ha hecho mucho contraste entre la ley y Cristo. Ellos seguramente comprenderían cómo he pecado yo en todo este tiempo, cómo he ofendido yo la gloria de Cristo escuchando un evangelio diferente. Prácticamente siendo un apóstata de la verdadera fe. Y eso es una culpa. Eso es cargar con eso de que yo por poco soy un apóstata de la fe. Cuando hablo de la palabra apostasía o apóstata, es alguien que deliberadamente renuncia a la verdadera fe. Alguien que ha dejado la verdadera fe. Pero no solamente ya no creo en eso. Es que no solamente lo dejo, sino que también obro en contra de ello. Voy en contra, me hago un enemigo de la cruz. Eso es un apóstata. Entonces Pablo dice, seguramente, luego de leer esta carta, muchos se sorprenderán. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, entonces ahí están los espirituales, ahí están los que andan en el espíritu. ¿Qué deben hacer ellos? Sobrelleven esa carga, porque es una culpa fuerte cuando yo caigo en cuenta de que he ofendido al Señor y he ofendido a la iglesia de Cristo, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces preguntamos, Pablo, entonces, ¿cómo se ayuda a sobrellevar esa carga de culpabilidad de alguien que ha ofendido, ha pecado en contra de la iglesia? Pablo presenta, hermanos, dos cosas. Pablo presenta dos cosas. ¿Qué debe hacer esta persona espiritual que anda en el espíritu en su responsabilidad con aquel que ha ofendido a Dios? No, bueno, allá él, que se arrepienta, él sabrá su cuestión. Yo estoy bien, yo sí estoy bien. No, la vida cristiana es, si tú ves a tu hermano que ha pecado, ve y ayúdalo. Es un aspecto corporativo. Un cristiano no puede ser indolente, no puede ser, la otra palabra, como que no le importa, ¿verdad? Indiferente, gracias. No puede ser indiferente con aquellos que yo sé que han ofendido al Señor. Es responsabilidad corporativa. Eso es andar en el espíritu. Pero Pablo dice dos cosas. Número uno, quien va a restaurar, quien va a confrontar a aquel que ahora tiene esa carga pesada, porque sobrellevar los unos las cargas, esa palabra carga tiene que ver con un peso muy grande, con algo que lo está aplastando. Muy difícil de cargar. La culpa. Pablo dice, número uno, ten claridad en el propósito de esa confrontación. Ten claridad. Recuerda cuál es el propósito de buscar a esa persona. ¿Cuál es? Vosotros que sois espirituales, ¿cuál es el propósito? Restauradle. No simplemente le eches en cara lo que hizo, porque se supone que ya lo comprendió. No lo aplastes más porque ya está siendo aplastado por la culpa de su pecado. Ponte al lado de él y restáuralo. La palabra restaurar, esta misma palabra aparece en Mateo 1:19 y es en el contexto en que los discípulos estaban a la orilla de la playa, estaban remendando las redes, restaurando sus redes. Luego de una noche de pesca, ellos estaban volviendo a coser, a reparar sus redes para que puedan estar firmes para la próxima pesca. Bueno, en ese sentido, Pablo está diciendo, tu idea o la idea de buscar a ese hermano, si tú estás en el espíritu, tú estás pendiente. Cuando tú lees Génesis en la historia de José, ¿sí? Luego de Génesis 37, por ahí por el 40, tú te das cuenta, creo que en el 39, tú te das cuenta en la historia de José que él es fiel al Señor, ¿verdad? Cuando lo desechan sus hermanos, él va a Egipto y es fiel al Señor en la casa de Potifar, pero la mujer da una mentira de él y lo colocan en la cárcel. Él en la cárcel dice que el carcelero puso
puso a cargo de José en la cárcel porque era un hombre que era de confiar. Chévere. Pero dice la escritura que José pasó un día por donde estaba el copero del rey y el panadero del rey. Y dice que él miró el semblante de ellos y era diferente. Y les llegó y le dijo, ¿por qué se despiertan así hoy? ¿Qué les ha pasado? Y ahí él se entera de los sueños, le interpreta los sueños. ¿No es curioso que José, ¿verdad?, esté sirviendo a los demás y esté pendiente? Hoy, no amaneció hoy así. ¿Y a mí qué me importa? Está preso. ¿Ah? Pero José tenía una vida en el espíritu. Y él se preocupaba, ¿qué le ha pasado? Y buscó ayudar, buscó sobrellevar esa carga. Ellos estaban apesadumbrados con los sueños que habían tenido. Un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar restaurar, reparar. Y en segundo lugar, no es solamente buscar ayudar, porque yo puedo ayudar, pero puedo hacer más mal que bien. Y todo depende de la actitud. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Verdad? Vosotros que sois espirituales, restauradle. Ah, bueno, listo. Yo soy el consejero de la iglesia. Vengan, yo voy a darle exhortación a todos. No. ¿Cómo debes exhortar? ¿Cómo debes ayudar? Espíritu de mansedumbre. Es lo que dice allí. Con espíritu de mansedumbre. Una de las cosas que frenan que tú puedas estar pendiente de otro hermano si está fallando, que frenan que alguien te pueda escuchar tus palabras cuando tú quieres hablarle, es el orgullo. El orgullo. El orgullo o simplemente no te interesa la otra persona, no me importa. O el orgullo, a muchos dicen, no, es que yo le tengo temor de enfrentarlo, de agarrarlo, de decirle, de que él entienda el pecado en que cayó. Entonces, tú eres un orgulloso porque estás pensando más en ti que en la otra persona. Tienes temor del hombre y no temor de Dios. El orgullo, pero no solamente es buscar restaurar, sino con cómo yo restauro. ¿Cómo yo restauro? Básicamente Pablo está diciendo, así como se nota a alguien que está en el espíritu, con mansedumbre. Y mansedumbre, no se olvide, es un fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Capítulo 5, versículo 23. Mansedumbre, templanza. Entonces, ¿cómo debe restaurar? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, antes de ir a confrontar a alguien, debes orar primero. Debes estar, ¿por qué lo voy a confrontar? ¿Por qué quiero ayudarlo? ¿Porque me quiero sentir mejor que la persona? ¿O realmente anhelo ayudarle en esta carga para que él pueda salir de lidiar de esos pecados? La confrontación entonces debe ser en una actitud de humildad. Y esa humildad se cultiva con tres cosas. Número 1, ¿cómo se cultiva esa humildad? Esa mansedumbre, como dice en el versículo 1, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es decir, recuerda, tú puedes estar en la misma o puedes estar peor que esa persona, solamente que la gracia de Dios te ha guardado y te ha restringido. Pero tú puedes ser peor. Entonces eso te va a ayudar a ser manso cuando vayas a buscar a una persona para ayudarle en su pecado. Número 2, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted puede leer el versículo 1 y el versículo 3 y hay una lógica en todo ello. Note, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En segundo lugar, no debes compararte a la luz de esa persona, sino a la luz de la ley de Dios. Tu propia vida a la luz de la ley de Cristo.
Aquí dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, eso no significa de que no tenemos dignidad en Cristo, pero aquí está hablando como que si tú fueras mayor que tu hermano. No pienses nunca eso. No te compares a tu hermano. Bueno, mira, y lo que yo te voy a decir es para que sigas mi ejemplo. Así no se confronta, así no se ayuda a alguien que ha caído en algún pecado. No es poniéndote a ti como si fueras más que la persona. Entonces no te compares junto con esa persona, es lo mismo que dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá de motivo de gloriarse, pero ¿qué dice? Solo respecto de sí mismo y no en otro. Si tú tienes algo de gloriarte tal, pero en tu vida privada es personal, pero no porque te estás comparando, no es que yo soy mejor padre que el hermano, yo soy mejor esposo que el hermano, no es por eso. El hermano y yo estamos en el mismo camino y yo debo simplemente guiarlo a ver la ley de Cristo, la ley de Dios. Y por último, no olvidarse de nuestra responsabilidad personal. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Parece una contradicción el versículo 5 cuando lo lees con el versículo 2. Nótalo. Versículo 2. Sobrellevar las cargas unos de los otros. Versículo 5. Pero a cada uno lleve su propia carga. Entonces, no entiendo. ¿O la sobrellevo a los otros o solamente yo? ¿Cómo es? Bueno, está diciendo, sobrelleva las cargas de los otros, pero no te olvides que tú también tienes tu propia carga. Tú tienes tus propios pecados en que mortificar. Tú no estás exonerado de eso. Es decir, nuestra responsabilidad colectiva no anula nuestra responsabilidad personal. Quien vive en el Espíritu está atento en ambas esferas. Está atento de sus hermanos para ayudarles, para aliviar sus cargas. En este contexto, a lidiar con sus pecados, ayudarle, orar por eso, para que el hermano salga airoso de sus pecados, pero sin descuidar de mortificar los pecados propios. Y aquí es interesante porque la carga que aparece aquí en versículo 5 no es la misma palabra que aparece en el versículo 2. En el versículo 2, la palabra carga tiene que ver como una piedra muy grande, difícil de soportar. Pero en el versículo 5, la palabra carga es como si fuera un morral, una mochila. Entonces, es decir, tú tienes tus propias cosas que tienes que lidiar, pero mira que aquellos, cuando tú te enfocas en otro, tú te das cuenta que tus problemas no son tan graves. Puedes amar al prójimo. Entonces, esa es la idea. Como dijo John Stott, hay una carga que no podemos compartir y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día, tú no puedes llevar mi morral y yo no puedo llevar el tuyo. Cada uno es responsable de su vida. Dos caras de la misma moneda. Sí, está atento de tu propia vida para cultivar espiritualidad en tu propia vida, pero no te olvides de los demás. Y no estés tan pendiente de la vida de los demás, olvidándote que tú también necesitas restauración. Ese es el primer argumento, el primer ejemplo. El segundo es un poco incómodo en este caso para mí. Para mí que tengo que enseñarlo, bueno, es la palabra de Dios y hay que enseñarlo, pero créame que quiero ser lo más bíblico posible y no llegar a un asunto de manipulación como otros lamentablemente hacen. Pero es interesante que Pablo habla de una segunda carga. Ya hemos visto la primera carga, culpabilidad y cómo se trata. Ahora en el versículo 6 hay otra carga. Sobrellevar la carga para que cumplas la ley de Cristo. La segunda es, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este versículo 6 está dentro del contexto que ellos estaban viviendo. ¿Cuál era?
Ellos estaban peleando, estaban vanagloriándose unos con otros, pero también estaban descuidando a aquellos que habían estado firmes enseñándoles el evangelio, el verdadero evangelio, se habían quedado como maestros enseñando el evangelio, y ellos, los Gálatas o los que estaban en Galacia, estaban despreciándolos, aunque ellos tenían la verdad, y los estaban despreciando porque estaban abrazando una doctrina falsa. Y entonces estaban más bien aportando a los falsos maestros que al maestro verdadero. Pablo dice, esa es una carga también, porque estás descuidando al siervo que te está enseñando la verdad, pero tú estás dando tus posiciones, ayudando y al que te está enseñando la mentira. Pablo tiene en mente no solamente aliviar, cuando se habla de aliviar o sobrellevar las cargas, no es solamente las cargas espirituales, sino también la carga material. En este caso, específicamente con alguien que predica verdaderamente el evangelio de Cristo y que es descuidado. Cuando una persona realmente ha estado fiel en el Señor, esa persona tiene el derecho de vivir del evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11. Primera de Corintios 9, 11. Pablo repite el mismo principio. Si nosotros, hablando de Pablo como apóstol, como siervo de Cristo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo se pregunta, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pablo dice, es lógico, si yo me estoy invirtiendo en el estudio y para enseñarte y para dedicarme, para instruirte en la palabra de Dios, es gran cosa que tú me puedas ayudar para yo dedicarme a eso, es lo que está diciendo Pablo. Pero el punto de Pablo no es simplemente que los Gálatas se arrepientan de no ayudar a los siervos que sí habían estado pendientes. Y esto, cuando hablo de los siervos, estoy hablando de los hermanos que están oficialmente como quienes son los maestros de la iglesia. Esos son los siervos, los que están oficialmente en el ministerio de la enseñanza de la iglesia. Pablo no solamente quiere que los Gálatas dejen de escuchar a los falsos maestros y no solamente lo escuchen, sino que ayuden y contribuyan a los que sí están haciendo las cosas bien. Pablo no quiere que lo vean como un salario. Aquí Pablo no usa la palabra paguen, aquí no usa la palabra recompensen, ni tampoco usa la palabra denle salario a estas personas. No. Ahí dice compartan. Compartir es la palabra que Pablo usa. Haga partícipe, haya coinonía. El punto de Pablo no era que simplemente que los que estaban comprometidos con la enseñanza del evangelio no solamente recibieran salario, sino que ellos fueran objeto de un cuidado amoroso y considerado de las iglesias. Que sea un asunto de compartir, que sea un asunto de compañerismo, de fraternidad, no simplemente una relación entre empleado y empleador. Sí, bueno, nosotros le pagamos al pastor para que predique. No, es un asunto de amor, de hermandad, debido a la labor que ellos estaban haciendo. Entonces, en resumen de estos dos ejemplos que he dicho, Pablo está diciendo, quien está en el Espíritu no se olvida del enfoque corporativo de la iglesia para sobrellevar las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo, que yo estoy amando al prójimo. En primer lugar, cuando son cargas de pecado, cuando son cargas espirituales, yo estoy solícito, estoy presto, estoy interesado en buscar, ayudar y restaurar a alguien. Pero también cuando es un asunto material, también tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago por amor al Señor. Esos son los dos ejemplos. Para terminar, Gálatas 6 del 7 al 10 nos habla de la razón lógica de estar sometidos a la ley de Cristo. Entonces, la ley de Cristo, hermanos, no se olvide,
está dentro del contexto corporativo. Esa es la ley de Cristo. Yo no puedo cumplir la ley de Cristo solo, aislado. Debo estar en una iglesia local. Debo ser parte de una iglesia local. Debo tener esa responsabilidad voluntaria de la iglesia local. Y también quiero hacer una acotación. Aquí cuando se habla de eso, de tener cuidado, de hacer partícipe de las cosas buenas, el que lo instruye, aquí no está diciendo que el que instruye debe exigir de los hermanos. Eso no se hace. Y quien hace eso no es un verdadero maestro. Quien exige de los demás no es un maestro de la palabra, no es humilde, es una persona vanagloriosa. Y en segundo lugar, Pablo, en 1 Corintios, por ejemplo, él dice que él prefirió renunciar de ese derecho porque había una situación particular en la iglesia de los Corintios. Bueno, pero eso no significa que una iglesia, no, pastor, mejor no exija eso, no participe de eso. No, si usted como iglesia es responsable de ayudar, que el pastor lo use, que no lo quiera, que lo que sea, bueno, eso es un asunto del que está enseñando, del que está instruyendo. Pero eso es importante tenerlo en consideración. Vamos con la última parte para ir terminando el sermón. Versículo 7 en adelante nos habla de la razón lógica para vivir sometidos a la ley de Cristo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tanta insistencia de que procuremos vivir sometidos en la ley de Cristo? ¿Cuál es la urgencia? Pablo advierte, dice, no se engañen. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero ¿por qué Pablo lanza esa advertencia tan dura, tan tajante? Hermano, porque los asuntos de la iglesia son asuntos serios para Dios. Y todo lo que pasa en la iglesia es responsabilidad de cada uno de los que forman parte de esa iglesia. Y Pablo está diciendo, todo lo que tú estás... Pablo va a ilustrar qué es lo que quiere decir él cuando dice, no se engañen, no caigan en la trampa de pensar de que, bueno, podemos jugar a la iglesia. No, la iglesia es un asunto serio, porque Dios ama a la iglesia y para Dios la iglesia juega un rol importantísimo en el plan de redención. Entonces, no es jugar a la iglesia, jugar a ser cristiano, jugar a ser miembro de la iglesia para no hacer nada. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Tú tienes una responsabilidad. Si eres miembro de la iglesia, tienes una responsabilidad con tus hermanos. No puedes burlar eso. ¿Cuál es la ilustración para entender esta senda advertencia de Pablo? La ilustración es una ilustración agrícola que todos conocían y que muchos conocemos, por supuesto. La ley de la siembra y la cosecha. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, note, Dios no puede ser burlado. El aspecto de la vida cristiana está enmarcado en el amor también cristiano con otros. Pero si no eres responsable de eso, sino que tú piensas que estás bien, pero realmente estás cosechando cosas simplemente para ti. No estás sembrando para otros, estás sembrando solamente para ti, estás pensando solamente en ti. Pablo lo ilustra y dice, no pretendas cosechar cosas espirituales pensando solamente en ti. Porque el que siembra para su carne, para él mismo, de la carne segará corrupción. Eso que tú tanto estás trabajando en toda tu vida, que lo estás haciendo solamente para ti, el Señor dice, eso se va a corromper, eso se va a dañar. No estás haciendo tesoros en los cielos. En contraste, dice, mas el que siembra para, note, no dice en, sino para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, sembrar en el Espíritu o para el Espíritu es precisamente estar pendiente de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ese es el bien que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que las buenas obras
de las que fuimos predestinados de antemano, esas son las obras que Dios ha destinado. Pablo quiere que estos Gálatas siembren bien. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces no te canses de hacer el bien. ¿Cuál bien? Cualquier bien. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, cumplir la ley de Cristo. Ese es el bien que se está refiriendo Pablo. No te canses de sobrellevar la carga de otro. No te canses de ayudar, bendecir a otros hermanos. No te canses de eso, porque estás sembrando para el Espíritu. Estás sembrando en esa parte corporativa de la vida cristiana. Así que Pablo está diciendo, bueno, eso es lo que yo quiero decir cuando dice no puedes engañar a Dios. Hay personas que quieren el púlpito, pero no para bendecir a los otros, sino porque ellos quieren para ellos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hay personas que quieren aconsejar, ser los consejeros oficiales de la iglesia, pero es para llenar su ego. Dios no puede ser burlado. Debe ser con mansedumbre. Y por último, Pablo los anima a preocuparse, a sembrar en esa vida corporativa con la iglesia, con la esperanza de cosechar mejores cosas de las que ellos tenían en ese momento. Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es un trabajo arduo, debe ser con paciencia, pero debe ser perseverante y los resultados van a venir porque sí, porque estoy sembrando para el Espíritu. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ese es el mayor bien. Estar atento cuando un hermano falla, pero no para ser el policía de la iglesia. No, es para realmente, si yo veo una persona ha sido sorprendida, cae en cuenta de su pecado, necesita ayuda. ¿Estás tú dispuesto a ayudarlo? ¿Estás tú dispuesto a pasar a tener tiempo para ayudarlo, para guiarlo en las Escrituras? Es que yo no sé nada de las Escrituras. Ok, ¿dónde está tu responsabilidad personal? Privada. Las dos cosas están de la mano. En conclusión, ¿de qué sirve la iglesia para la vida cristiana? Es vital. Es vital estar en una iglesia, es vital para la vida cristiana, porque solamente en una iglesia puedes cumplir la ley de Cristo, no de forma individual. Nuestra vida llena del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo no es simplemente sembrar, orar yo solito, leer la Biblia yo solito y ya. No, es compartir con otros. El verdadero creyente ama la iglesia de Cristo porque el amor de Cristo está en él y Cristo ama la iglesia. No es apático, no es desinteresado con las cargas espirituales y aún incluso cargas materiales que otros puedan estar, sino que busca ser de los que ayudan, pero con mansedumbre y humildad. No de los que terminan aplastando a otras personas de forma inmisericordia y con orgullo o enorgulleciéndose de ellos. Hermanos, la vida cristiana es una vida de responsabilidad. Ay, no, pastor. Así no. Ay, no, así no. Bueno, un cristiano es responsable de su propia vida y la de su hermano. Y la de su hermano. Esa es la responsabilidad que Dios quiere. Una responsabilidad personal ante Dios y una responsabilidad colectiva ante Dios también. Esa es la voluntad de Cristo. Y eso es andar en el Espíritu. Aplicaciones. ¿Tú amas a los hermanos de esta iglesia? No es que ni siquiera conozco los nombres, es que hay 2 cultos. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pero por los de aquí, por lo menos los de aquí.
Los miércoles es un sitio para venir a orar por las necesidades de otros hermanos. Tú estás pendiente de eso. No puedo venir los miércoles, pero hay grupos de estudio. Te puedes involucrar en algún grupo de estudio donde tú puedas compartir, conocer necesidades, orar por ellos, bendecir. O simplemente sigues asistiendo y vas a dejar esa responsabilidad. Y dice, cada uno llevará su carga, dice el Señor. No te enfoques tanto en ti. Hay que hacerlo, pero sin descuidar a la iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude. Ese es el verdadero creyente. El verdadero creyente ama a Cristo de forma personal y lo demuestra de forma corporativa. Otra pregunta, ¿eres tú parte de esta iglesia local? ¿O vas a seguir asistiendo indefinidamente, quién sabe hasta cuándo? ¿O te vas a comprometer? ¿Vas a ser parte de esta iglesia local? No, es que este no me gusta, pero bueno, busca una iglesia donde formes parte y busques, si eres verdadero creyente, si eres verdadero cristiano, debes amar a otros. ¿Qué estás sembrando tú en tu vida hoy en día? Lo que tú siembres hoy, eso es lo que vas a cosechar. No vas a cosechar otra cosa. Si siembras pera, no vas a cosechar mango. Si siembras discordia ahorita, no pienses encontrar después buen trato con tus hermanos. ¿Qué estás sembrando hoy en tu vida? ¿Y qué estás sembrando hoy en la vida de otras personas? ¿Estás sembrando para tu carne, para tu satisfacción nada más? ¿O realmente amas el cuerpo de Cristo? Oremos y demos gracias al Señor.